Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo estaréis viendo esto. Bienvenidas y bienvenidos al último día del seminario de primeros auxilios. Hoy lo terminamos, ¿vale? O sea que ya nos quedaba muy poquito por ver. Nos quedaba por hablar acerca del infarto, acerca del ictus y acerca de las crisis convulsivas y la epilepsia, ¿vale? Eso será lo último que veamos hoy. Así que con el día de hoy se acabará. A partir de ahora, lo que yo haré será recabar todos los datos de quién ha ido acudiendo a cada una de las clases, y una vez que tenga todo, se lo mandaré a dirección para que os vayan haciendo los diplomas, ¿vale? No sé cuándo os darán los diplomas, así que si los necesitáis con antelación, hablad con vuestra tutora y que os diga un poco, o directamente hablad con dirección y que os digan a ver si os lo pueden hacer llegar de alguna manera o no, no lo sé, ¿vale? Pero vamos, el diploma, tenerlo, lo tendréis, seguro. Dicho esto, vamos a empezar entonces con lo primero de hoy, que es el infarto. Para entender primero el infarto, tenemos que entender un poquito de la anatomía del corazón. No sé si la habéis dado en técnicas básicas, pero si no, yo os la cuento un poco. El corazón, como todo el resto del cuerpo, también necesita una irrigación circulatoria, ¿vale? Tanto de arterias como de venas. Las arterias que llevan sangre al propio corazón se llaman arterias coronarias. El corazón necesita esa sangre porque necesita oxígeno y necesita nutrientes para poder seguir viviendo, como cualquier otro músculo del cuerpo. El problema lo tenemos cuando algunas de esas arterias que llevan sangre al propio corazón se obstruyen, o bien parcialmente o bien por completo. Si se obstruyen parcialmente, el flujo de sangre que le llega al propio corazón es menor de lo que debería, y por lo tanto al corazón le cuesta reaccionar en situaciones de más estrés, ¿vale? Por ejemplo, en situaciones en las que haya una taquicardia, bien por una situación emocional o bien por una situación física, porque estés corriendo, porque hayas andado más rápido, porque hayas subido 3 pisos de escaleras, etc. ¿Vale? Por lo tanto, si esa obstrucción solo es parcial, solo tendrás determinados síntomas desagradables cuando sometas al corazón a una situación de estrés. Esto es lo que se llama angina de pecho o angor, ¿vale? El infarto viene cuando esa obstrucción de la coronaria no es parcial, sino total. Hay una parte del corazón que se ha quedado sin riego sanguíneo y por lo tanto no está recibiendo nada de oxígeno y ningún nutriente. Eso lo que implica es que poco a poco esa parte del corazón va muriendo, ¿vale? Va habiendo una necrosis porque las células no están comiendo. Aquí el problema no va a depender de que hayas hecho más o menos ejercicio, va a estar incluso en reposo, ¿vale? Y es una situación que va a ir agravándose cada vez más. Es cierto que en primeros auxilios no podremos resolver del todo el problema, pero sí que podremos dar una primera atención previa a que lleguen las ambulancias y tengan una asistencia medicalizada, ¿vale? En primer lugar, lo que tendremos que hacer es reconocer que eso puede ser un infarto. Yo creo que dentro de las patologías que tenemos, el infarto es una de las que más habréis conocido, de las que más os habrán hablado y de las que más sabréis acerca de los síntomas, ¿no? El típico dolor que empieza en el pecho y que se va como hacia el brazo izquierdo, ese tipo de cosas, ¿no? Eso imagino que lo habréis escuchado. Efectivamente, eso es uno de los síntomas, un dolor precordial que avanza o bien hacia el brazo izquierdo o bien hacia la mandíbula. Además de esto pueden aparecer otros síntomas, mareos, náuseas, vómitos, no pérdida de consciencia, pero sí oscilación de la consciencia, en fin, una serie de síntomas que son súper variados, ¿vale? Dentro de esto es importante dos cuestiones. La primera es que la persona, dentro de los síntomas físicos me refiero, la primera es que la persona, ese dolor que tiene no va a ser un dolor que se modifique con el movimiento. Es decir, la persona va a notar aquí un dolor muy fuerte que se le va a ir, imaginemos, hacia el brazo, y por más que el brazo lo suba, lo ponga para atrás o lo ponga para adelante, el dolor va a ser exactamente igual. Si vemos que el dolor se modifica con el movimiento, no será un infarto, sino que será cualquier otro problema, un problema ligamentoso, un problema muscular, etc. Pero en ningún caso será un problema tan grave como un infarto. Eso por un lado, y por otro lado la persona va a tener lo que se llama sensación de muerte inminente. La persona sabe que algo muy malo le está pasando, porque en cuanto empieza a fallar un poco el corazón, el resto de órganos se empiezan a revolucionar, y por lo tanto la persona ve y nota que algo no va bien ahí dentro, y la persona piensa de verdad que va a morir inmediatamente, ¿vale?
Este tipo de síntomas que nos han contado siempre, lo del dolor que os acabo de decir, lo de la pérdida de consciencia, lo del dolor que se va para el brazo o para la mandíbula, todas estas cuestiones que nos han contado toda la vida, son ciertas solo en la mitad de la población. Esto es, este tipo de síntomas que de toda la vida nos han contado que son los síntomas del infarto, son los síntomas del infarto, sí, pero son los síntomas del infarto en hombres, ¿vale? Las mujeres tienen otra sintomatología totalmente distinta en el infarto, pero al final, como los libros de medicina y todos los tratados científicos principales que hablaban del tema han sido escritos y redactados por hombres, la sintomatología que se ha dado a conocer en el mundo médico ha sido la sintomatología masculina. Esto es, prácticamente es desconocida la sintomatología femenina. Eso hace que muchas mujeres cuando sufren un infarto no saben realmente qué es un infarto, porque no están teniendo los síntomas que ellas tienen asociados al infarto, ¿vale? Por lo tanto, de eso va a ir el último trabajo del seminario. Lo que tendréis que hacer es buscar en internet cuáles son los síntomas femeninos predominantes en el infarto, para que veáis cuál es la diferencia entre los que ya conocemos y los femeninos. Eso por un lado, que busquéis esa información, cuáles son los síntomas predominantes de las mujeres ante un infarto, y en segundo lugar, que redactéis un pequeño ensayo, una pequeña opinión crítica acerca de esta cuestión, acerca de qué os parece que los síntomas que hayamos conocido toda la vida de los infartos hayan sido los síntomas masculinos y no los femeninos, y el por qué, ¿vale? Esa sería un poco la parte final, esa opinión crítica y esa reflexión personal que hagáis, ¿vale? Con eso tendremos el último trabajo del seminario. Dicho esto, ¿qué hacemos ante una persona que le esté dando un infarto en primeros auxilios? En primer lugar, intentaremos que se relaje lo máximo posible, que se ponga lo más cómodo posible, ¿vale? Si podemos sentarle, le sentamos, que repose bien, que se quede lo más relajado posible, ¿vale? Intentaremos también calmarle. ¿Por qué? Porque cuanto más se ponga nervioso, más taquicardia habrá en el corazón, y cuanta más taquicardia haya en el corazón, más oxígeno necesitará el corazón para latir bien, y ese oxígeno no le está llegando. Por lo tanto, dicho de otra manera, cuanta más taquicardia tenga, antes se le muere el corazón, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que podamos hacer para calmarle será lo mejor, ¿vale? Una vez que hablemos con el 112 nos puede decir si le podemos dar algo de medicación, o bien alguna aspirina, si la persona llevara, o bien alguna medicación de urgencia que la persona pueda llevar. ¿Por qué? Porque las personas que tengan un infarto es posible que ya hayan sufrido un infarto antes, o que ya sufran de angina de pecho antes. Eso implicará que siempre vayan por la calle con alguna medicación de rescate, ¿vale? Por lo tanto, simplemente tendríamos que recordarle a la persona que si tiene algún tipo de medicación que tenga que tomar, que se la tome, ¿vale? Y ayudarle a tomársela. En caso de que quede inconsciente, comprobar constantemente las constantes vitales, y si pierde las constantes vitales, ya lo sabéis, RCP, ¿vale? Eso es más o menos lo que tendríamos que hacer ante un infarto. Sobre todo insisto mucho en la parte de tranquilizarle. En primeros auxilios eso es lo básico, ¿vale? Tranquilizar a la persona para intentar que la taquicardia disminuya. Pasamos ya a hablar acerca del ictus, ¿no? De lo que se conoce familiarmente como ictus, que realmente forma parte de una familia más amplia de patologías que se llama ACV, o accidente cerebrovascular, ¿vale? Si hablábamos de la importancia que tiene para el corazón el tener esa irrigación circulatoria propia, el cerebro también tiene la suya. Tiene una serie de arterias y de venas que se encargan de llevarle oxígeno y de llevarle los nutrientes, ¿no? Y luego las venas de recoger todo el material de desecho. Si en el corazón, cuando una de esas arterias se taponaba, había una parte del corazón que moría, en el cerebro pasa lo mismo. Si una de las arterias del cerebro se tapona, hay una parte del cerebro que empieza a morir, en este caso las neuronas, ¿vale? Empiezan a palmar. Cuanto más se mantenga en el tiempo, más mueren. Cuanto más importante fuera la arteria, más mueren, ¿vale? En el cerebro tenemos una particularidad, eso sí, que no teníamos en el corazón. Y es que en el cerebro, además de que a una parte no le llegue el riego sanguíneo por culpa de que se tapone la arteria, hay otra posibilidad, y es que esa arteria que le llevaba el riego sanguíneo explote, ¿vale? Pete.
Si peta esa arteria, al final el resultado es el mismo. Hay una parte del cerebro que se queda sin comer, porque el riego que iba hacia ella se ha desprendido y se ha ido para otro lado, se ha despendolado, ¿vale? Por lo tanto, esas son las dos posibilidades que tenemos de accidente cerebrovascular. Una, que se tapone la arteria, lo mismo que pasaba en el corazón, y es lo que se conoce como infarto cerebral, o dos, que la arteria se rompa por múltiples razones, que es lo que conocemos como accidente hemorrágico, ¿vale? O hemorragia cerebral. Son las dos posibilidades que tenemos de accidente cerebrovascular. En las dos, al final la cuestión es la misma, hay una parte del cerebro que se queda sin comer. ¿Qué podemos hacer entonces ante estas situaciones? Igual que pasaba con el infarto, lo final del todo no va a ser otra cosa que ayudar a la persona a estar lo mejor posible hasta que lleguen las ambulancias, porque será la ambulancia la que al final acabe dando esa asistencia medicalizada que necesite, ¿vale? Y llevarle al hospital, que es lo que se necesita. ¿Qué podemos hacer mientras tanto? Igual que antes intentábamos relajar a la persona, aquí lo mismo, ¿vale? Intentamos relajar a la persona lo máximo posible. Si puede ser sentado o semisentado, ¿vale? Como decíamos antes, que esté apoyado, que esté tranquilo, que esté bien, ¿vale? Una vez que hayamos reconocido el accidente cerebrovascular, que se suele reconocer fácil porque normalmente lo clásico es que la mitad de la cara se quede como medio paralizada, que una parte de la boca como que se caiga, que la persona empiece a no hablar bien, o que de repente diga que no vea nada, ¿vale? Hay algunos de los sentidos que empiezan a fallar, por lo tanto es más o menos fácil de reconocer. A partir de ahí, a partir de tenerles ya reconocido y sentado y haber llamado al 112, simplemente quedarnos con él e ir controlando constantemente las constantes vitales, ¿vale? Si tiene algo de saliva que se le vaya cayendo, colocarle un pañito para poder recoger esa saliva y que no esté babeando todo el rato, decirle que se tranquilice y que no hable, que no pasa nada, que ahora mismo llegará la ambulancia, etcétera, ¿vale? Quedarnos con él relajados y en silencio. Pensad que si la persona tiene dificultades en el habla y le hacemos hablar, probablemente lo que hagamos es ponerle más nervioso todavía, porque va a querer hablar y no va a poder hablar bien, por lo tanto va a ser mucho peor. Así que en silencio, relajados y siempre cuidándole, ¿vale? Simplemente acompañando a la persona hasta que llegue el 112. Eso es todo. Y por último, vamos a hablar de los primeros auxilios ante las convulsiones. Las convulsiones se pueden deber a un montón de cosas, ¿vale? Es cierto que cuando hablamos de convulsiones casi siempre la cabeza se nos va a la epilepsia, ¿no? Pero no es la única razón de que aparezcan convulsiones, hay otras múltiples razones. Desde una fiebre muy elevada, un golpe de calor, el consumo de tóxicos, otro tipo de patologías o de enfermedades metabólicas. Hay muchas cosas que nos pueden llevar a una convulsión, ¿vale? Lo importante al final, a mí me va a dar igual en primeros auxilios de dónde venga esa convulsión. ¿Tendrá la persona epilepsia o es que tendrá un golpe de calor? En el momento me da igual, en el momento tengo que atender a esa convulsión. Una convulsión es una serie de descargas eléctricas incontroladas entre las neuronas cerebrales, ¿vale? Eso va a hacer que haya un exceso de flujo eléctrico por el cuerpo que va a llegar a los músculos, haciendo que los músculos se contraigan y se relajen de manera espasmódica, demasiado fuerte, porque hay demasiada electricidad, ¿vale? Hay algo en el cerebro que está fallando y está mandando demasiada electricidad a unos grupos musculares muy grandes de todo el cuerpo, ¿vale? Por quedarnos un poco con una idea aproximada de dónde vienen las convulsiones. Vamos a lo importante, que es qué podemos hacer en primeros auxilios con una persona que tiene un ataque convulsivo. En primer lugar, como siempre, como hablamos al principio de este seminario, lo primero siempre será autoprotegernos, ¿vale? Mi protección va por delante de todo. Si yo veo que voy a sufrir un golpe o que voy a sufrir una caída, etcétera, cuidado, ¿vale? Primero me autoprotejo. En segundo lugar, si puedo, si soy capaz, acompaño la caída de la persona. La persona cuando le dé una crisis, siempre hablo de epilepsia, perdón, cuando le dé una crisis convulsiva, va a acabar cayendo al suelo. Entonces, hay personas que ya han sufrido esa crisis antes y saben reconocer que van a tener una crisis. Si ha sido capaz de reconocerlo y nos lo dice, acompañamos primero a la persona al suelo, ¿vale? Para que luego no se dé el ostión. Una vez que la tenemos en el suelo, ¿qué hacemos? Parece una tontada, pero lo primero que tenemos que hacer antes de atender a la persona es darle al cronómetro y empezar a cronometrar cuánto dura esa crisis, ¿vale?
La inmensa mayoría de las crisis van a durar menos de 2-3 minutos, ¿vale? En caso de que la crisis dure más de 5 minutos, ya se considera una emergencia médica y por lo tanto hay que llamar automáticamente al 112. En caso de que la persona ya haya tenido previamente otras crisis y la crisis haya durado menos de 2-3 minutos, no hay por qué llamar al 112, porque la persona al final se recuperará bien por su cuenta. Como mucho recomendarle un control médico posterior, etc. Pero si vemos que la crisis está durando más de 5 minutos, automáticamente se llama al 112, siempre, ¿vale? Por lo tanto, al principio del todo de nuestra atención, el cronómetro, ¿vale? Empezamos a cronometrar. Es algo que además ahora tenemos mucho más sencillo porque tenemos los móviles, ¿no? O sea que es todavía más fácil. Estoy haciendo así como si estuviéramos en 1990, pero bueno, ya me habéis entendido. Una vez que ya tenemos entonces a la persona en el suelo y que ya estamos cronometrando, ¿qué podemos hacer? De nada servirá sujetar a la persona. Por mucho que sujete a la persona, los espasmos seguirán ahí. Como mucho voy a hacerle más daño, tanto a nivel muscular como articular. Puede ser peligroso estar sujetándole con fuerza, ¿vale? Por lo tanto, nosotros dejamos que convulsione. Todo lo que hacemos es retirar las cosas con las que se pueda golpear, ponerle en un sitio donde no se pueda golpear con nada. Una vez que tengamos un poco más liberado el espacio, le aflojamos un poco la ropa si podemos y le colocamos en posición lateral de seguridad, a poder ser con algo que le sirva como de almohada, ¿vale? Pues una sudadera, algo así, que le podamos poner en la cabeza para que no se golpee con el suelo. Ya está. Posición lateral de seguridad, espacio seguro, sujetamos la cabeza con una sudadera y a esperar. Y mientras, a ir cronometrando, ¿vale? A esperar no quiere decir irnos a otro lado, es decir, nos quedamos con la persona y vamos valorando que eso no vaya más. En casos súper raros, la persona puede llegar a perder totalmente la conciencia y pasar de una crisis convulsiva a un paro cardíaco. Es extremadamente raro, pero por si acaso siempre tenemos que estar al loro de que no suceda, ¿vale? Y con eso tendríamos todo lo que tendríamos que hacer en una crisis convulsiva. No solamente tenemos todo lo que tenemos que hacer en una crisis convulsiva, sino que tenemos ya terminado nuestro seminario. Así que espero de corazón que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas y que os haya sido de utilidad. Sabéis que siempre nos ha faltado esa parte práctica y que ojalá en septiembre la podamos retomar y que podamos hacer al menos la práctica de RCP, que creo que es excesivamente útil para vuestras prácticas y para vuestra futura vida profesional, ¿vale? Por lo tanto, tendré en cuenta que no la hemos podido hacer y intentaremos tratarla en septiembre. Dicho esto, cualquier duda que tengáis de primeros auxilios, sabéis que aquí estoy, que me vais a seguir teniendo por ahí. Haced el ejercicio, recordadlo, mandádmelo cuando podáis para que yo ya la semana que viene pueda mandarle los datos a Javi. Y eso es todo por mi parte. Así que nos vemos en la clase de higiene de esta semana y la semana que viene, el lunes, en Skype. Cuidaros mucho y un abrazo. Chao.